con nosotros en Carza a la Carta tenemos un chef que está, pero hoy lo tenemos un poquito más cerca. Sí, obvio. Para este, Lo tenemos casi, casi como en vivo y en directo. tenés razón, me sacaste la palabra de la boca. No, vía coaxil. Voy a Se me cayeron algunas sotas, pero bueno. Oh, a mí me llegó el Telex. Bien, ¿lo querés presentar? Sí, cómo no. ¿Por Bueno, Telex o por fax? ya no se venden, no sé si se venden los rollitos de fax. Bien, con nosotros tenemos a nuestro especialista en la web, es Martín Arce. Él es periodista deportivo y locutor en formación. Nos viene acompañando carrera tras carrera en la web y nos tocaron las 24 horas de Le Mans en el fin de semana pasado. Y obviamente en este programa de Carta a Carta no podía faltar. Martín Arce lo van a seguir en redes sociales, en Twitter como Martín Gonzalo A1, así lo buscan, y le damos la bienvenida y le agradecemos por este tiempo que nos dispensa. Hola Martín, ¿cómo andas? Estefanía Edgardo, un placer para mí charlar con ustedes. Buenas tardes para ustedes y para los oyentes, obviamente, de lo que fue una carrera, a ver, que ahora la vamos a ir Sí. desarrollando, pero a primer valor, un poco descafeinada respecto de ediciones anteriores. Ajá. Pero bueno, como dije, la vamos a ir comentando. Ok. Desde ya agradecerles de paso también. Si quieren, vamos a ver a Poppy Larrauri, vamos a ver a Jackie X, a Stefan Belov. Digo, ya que andamos con términos de la década del 80, personalmente me encantan las cuestiones vintage, pero por cuestiones de música y también archivos audiovisuales, el término coaxil, telex, si quieren le podemos agregar el rollo de fotos, porque tengo amigos fotógrafos que Totalmente. usan la cámara 12, antigua, 24 y así treinta y que seis. eh, ISO 100, ISO 400, ASA 200. Martín, como sigas hablando así, se me va a caer un 917. Bueno, nada, está bien. Igual me encanta la cuestión histórica, así que lo aclaro. Pero es un detalle muy lindo, pero porque también nos ayuda después a entender muchas cosas que, por ejemplo, con Le Mans pasan ahora. Ujú, Sobre sí. todo lo que tiene que ver con nombres históricos que quizás, por ejemplo, Tom Christensen, que Ujú. ahora quizás muchos lo ven merodeando los boxes, no todo el mundo quizás sabe de los que se enganchan ahora, que es el máximo ganador de Le Mans en la historia, Ujú. superando a Jackie X, superando a Derek Bell, a Henri Pescarolo, a muchos grandes pilotos que ha tenido la historia del automovilismo. Mira. Un poquito para los que no siguen WEC, que no conocen, que por ahí, como nosotros vieron los highlights de las 24 horas de Le Mans, contanos cuántos fueron los participantes en total. Nosotros un poquito en el programa pasado habíamos hablado de las categorías platino, oro, plata de pilotos. Pero no dijimos, por ejemplo, más allá de las categorías, sí, no dijimos cuántos participantes iba a haber en esta edición y demás. Generalmente en las carreras, quitándole más, o sea, las restantes del calendario, son un total de 40 autos. Ujú. Ujú. Generalmente suelen ser entre 22 Hypercars o Sport prototipos y 18 GT3 en la actualidad. Bien. Ujú. Antes estaba un poco más repartida la cuestión cuando estaban los LMP2, los Ujú. prototipos Oreca, Ligier, que corren con los motores Gibson, que están, por ejemplo, en la European Le Mans Series o en la Asian Le Mans Series. Bien. Para darles más o menos un contexto, hoy estarían rondando los 120 pilotos por fecha, digamos, y Sí, en Le Mans esa cifra aumenta a 180 para hacer un cálculo tomando los LMP2. ok. Pero tengamos en cuenta que son en Le Mans entre 60 y 62 autos. Hay autos de reserva, pero rara vez sucede que se incorporen porque, digamos, suelen a veces darse alguna baja, Mm, pero no es lo habitual, no, ok. no suele ser lo habitual. Sí, por ejemplo, lo que pasó el año pasado con Pechito López y Mike Conway, que se Ujú. accidenta Conway en la bicicleta junto a Mm, Pechito, él lo termina reemplazando a López a Conway y él ahí pasó del programa GT3 al Hypercar de nuevo solo por una carrera. claro. Claro. Mientras que a él lo reemplaza
Hawksworth, que es el Mm. que estuvo compitiendo este año en el número 78 del Lexus. Bien, ok. Cuando se larga Le Mans, uno dice 24 horas, vos decías 180 pilotos. Eh, una pregunta que le había surgido a mi hija y te la transmito. Hacíamos cuentas a grosso modo, pero ¿cuántos mecánicos son por equipo o por auto? Mm. Porque A sacábamos ver, la cuenta de que mínimo deben hacer 500 mecánicos. no. Lo que suele pasar en las paradas en boxes, Mm, que duran alrededor de 1 minuto 10, 1 minuto 20 segundos, a diferencia de la Fórmula 1, que mm, son casi 2 segundos y listo, sí. acá lo que se hace es recargar nafta y cambio de gomas. Sí. En la operación, solamente 4 mecánicos pueden tocar el auto, Ok, Ajá. que seguramente se pueden ir turnando, sobre todo en carreras como Le Mans, bien, porque ahí sí se requiere una mano de obra importante, pero solamente se permiten 4 mecánicos por auto, Ujú. bien, y está establecido por reglamento. ok. Y Martín, perdón, pero cada auto tiene sus propios mecánicos. Quiere decir que si un equipo tiene 3 autos, tendría que tener 12 mecánicos oficiales, más allá de ¿Sí? después los recambios. Ok, Cada auto tiene asignados sus mecánicos y sus ingenieros, como en Ujú. Fórmula 1. ok. El tema es que después, por ejemplo, en el caso de Toyota, Porsche, Mm, Peugeot, se suele compartir la información en cuanto a datos de telemetría, cómo claro. está un auto respecto de la puesta a punto que quizás tiene el otro. Muchas veces se suele buscar un funcionamiento acorde para Mm, los tres pilotos, pero por ejemplo, si ocurre un accidente en entrenamientos o clasificación y el accidente es fuerte y no pueden retomar lo que es la puesta a punto original que tenían, se recurre a la puesta a punto del otro auto para tener más o menos un balance lo más equitativo posible. mira. Ujú. Pero no Ok, suele, digamos, es una regla que hay dentro de los equipos, pero que claramente es opcional, no claro. necesariamente obligatoria. Bien. Bueno, como previa me parece que es un montonazo ya de información, sobre todo para los que no estamos en tema. No, y además algo que ustedes comentaban con el tema de los pilotos, cuando hablaban de las categorías, Mm, por ejemplo, y esto es un dato lindo también para que la gente lo sepa, Argentina hoy por hoy tiene 4 pilotos platino, que es lo más alto en cuanto a lo que es eh, categorías FIA, ujú, al que se puede sumar a este grupo Franco Colapinto. Es Ujú. decir, Argentina tiene a Norberto Fontana, ujú, Sí, Pechito López, sí. Matías Rossi y Esteban Guerrieri. Son los ujú, 4 que cuentan con esta licencia, sí, aunque en el caso de Norberto, él más que nada la sigue manteniendo después de haber competido en Fórmula 1. claro. Tuvo alguna que otra aventura corriendo en el mundo, no tanto en Europa. Hace poco estuvo él en Asia corriendo con un Mercedes, Ujú. porque es amigo de un ingeniero argentino, Rafael Calafel, Ujú, que estuvo con autos de GT y de prototipos allá en Europa y estuvo compitiendo él ahí, pero es de los pocos que la siguen manteniendo. El Ujú. tema es cuando hablaron la de la edad, que ahí mm, Sí. se baja en claro. cuestión de pasar de platino a oro Ahora, o alguna otra de las categorías. sí, Esto, digamos, está bueno aclararlo porque, digamos, quizás uno se pregunta, ¿y Argentina cuántos pilotos tiene de este calibre? O claro. sea, podemos tener grandísimos pilotos, pero la licencia quizás no se refleja en cuanto a lo que quizás pueda ser su talento. Ujú. Y, por ejemplo, Marcos Siebert, piloto Sí, marplatense sí. casualmente, que va a correr ahora dentro de poquito en Ferrari con la categoría, con el GT de Europa, él es piloto plata, pero Claro. es Ah, piloto que está permanentemente en revisión. Si tiene una buena temporada, lo pueden ascender a oro. Ajá. Pero claro, eso ya depende de cuestiones de la FIA, de los resultados y demás. Ujú. Y te pregunto, Nico Barrone, ¿qué es? ¿Oro? Nico Barrone es oro. Ujú. Cuando él ganó el campeonato, cuando él ganó el WEC con el GT, con el Corvette, era piloto plata, que por eso es ah, que lo ficha el equipo Corvette. ah, Claro. Muchas veces lo que se suele hacer es aprovechar este tipo de categorizaciones para tener un piloto pesado, como por ejemplo es Pechito López en el mm, Lexus. Sí. Después un piloto como Clemens Schmidt, que era oro, pero pasó a ser plata, seguramente por los resultados. mm, Ajá. Y después el piloto bronce, que habitualmente suele ser un empresario,
que compite y que, digamos, es el que aporta todo el presupuesto o la gran mayoría. Como Valentino Y Rossi. no, Valentino no. Valentino es Ah, contratado por BMW, pero es ah, piloto plata. mira. Este es un detalle que no está bueno saberlo, porque no todos los pilotos plata necesariamente ponen presupuesto. Los Ah, pilotos plata se los configura de dos maneras. Los que ponen presupuesto, que Sí. hay pilotos que lo hacen, y otros que son pilotos plata pero contratados. En el caso de Rossi está en este lugar. Marco Sibert, por ejemplo, está en este lugar. Pilotos ujú, plata que son muy buenos, sí, pero que, claro, buscan ascender y suelen ser contratados. Bien. ujú. Cuando me dijiste eso, el empresario que pone plata, me diste la idea del chico que va con la pelota, entonces juega en la plaza porque lleva la pelota. Por ejemplo, Pérez Compán, la familia Pérez Compán, Mm, Luis, por Sí, ejemplo, él pone la plata. claro. El hijo, creo que también, que es Matías, que también va a correr ahora en Spa, no este fin de semana, el otro, ujú, perdón, o Ujú, sea, Ciber también el otro fin de semana en Spa, las 24 horas. sí. Y Ezequiel Pérez Compán, que también corre, creo que es uno de los sobrinos, él es piloto plata, ujú, pero pone presupuesto. Claro, claro, claro. claro. Digamos, hay que hacer esta quizás distinción porque muchas veces pasa que uno suele confundir. El piloto bronce es el que pone el que pone el dinero y el plata no. O sea, Claro, no. acá esto es como decir, eh, voy a ponerlo en términos exploradoriles para decirlo un poco más sencillo, vaqueano uno y vaqueano 2. O sea, Claro, son tipo como pequeños, como rangos, digamos, bien. no para que la gente un poco lo entienda. Me Pero en este encantó. caso, el piloto plata es el que, digamos, hay dos vertientes, uno Mm, el que pone dinero y otro el que pretende ser profesional, que bien, son Claro, los que habitualmente las marcas contratan. bien. bien. Ahora sí, Martín, te llevo a las 24 horas y mi primera pregunta para vos es, ¿te sorprendió una primera línea de Cadillac? Por un lado sí, por el otro no. Ajá. Porque Cadillac ya venía funcionando en Le Mans. De hecho, el año pasado habían estado cerca. De hecho, me acordé de la vuelta que a Bourdais no es que le sacaron, sino que se la bajó Estre el año pasado Ujú, por nada en el final. sí, Y digamos, en algún momento se tenía que dar que Cadillac copara la primera fila. No pensé con los dos autos, yo pensé con sí, uno solo, que era el de Sebastián Bourdais, que es piloto local ahí de Le Mans. claro. Y bueno, eh, estaba bueno que se diera que Cadillac lograra algo importante, porque no venía siendo lo habitual. De hecho, en lo que fue esta temporada, Cadillac no venía mostrando grandes rendimientos. O sea, se mostraba competitivo, pero nunca terminaba de confirmar lo que realmente podía dar. En Le Mans un poco lo hizo en la clasificación y después es como que un poco se desinfló. O Ujú, sea, igualmente, también esto también hay que decirlo, están con un equipo que era privado y pasó a ser oficial como el equipo Jota, ajá, que bueno, tiene mucha experiencia, es un equipo que ya logró victorias el año pasado siendo privado, que no es poca cosa, ujú, y bueno, venía peleando en el MP2, con lo cual esta transición de pasar de ser de equipo LMP2 a equipo privado de Porsche a ser un equipo oficial de Cadillac, le va a llevar un tiempo, pero si tienen la paciencia suficiente los de Cadillac, ujú, no vaya a ser que algo lindo logren esta temporada o quizás ya el año que viene. ujú. Wow. Habías dicho que fue descafeinado esta Ah, edición de las Le Mans. ¿Por qué? porque Ferrari casi que dominó toda la carrera. Ujú, Sobre todo, más que el auto 83 que terminó ganando, se repartía en la punta entre los tres autos. Si Ok. bien apareció por un momento el Toyota número 8, que después un poco en la crónica me pareció que podía dar la sorpresa. Después Ferrari hizo lo que quiso. ujú, Ferrari dominó a placer. El Porsche número 6 se metió en el medio como para molestar un poquito, pero la realidad es que Ferrari en Le Mans la dominó a placer ujú, y creo que es un llamado de atención al WEC, porque el año pasado se habían repartido las victorias, ganaban equipos privados oficiales, ganaba Ferrari, ganaba Toyota, ganaba Porsche, ganaba cualquiera. Y este año
es un dominio italiano tremendo. Ujú. Todas las carreras ganadas por Ferrari hasta ahora, Ujú. y creo que en San Pablo Va para eso. algo va a tener que pasar. ¿Tendrá que ver con el BOP? Seguramente. ¿Tendrá que ver con la política? Seguramente. Ujú. Pero, digamos, Ferrari ya cuando debutó en su momento en 2023, ya entró con fuerza, ya entró queriendo decir, acá no vengo a hacer el ridículo, acá vengo a Ok, ganar. Y, digamos, esta edición de Le Mans no fue tripleta de Ferrari porque el Porsche se metió en el medio y por lo que ocurre sí, con lo que ocurrió después, que bueno, lo vamos a ir desarrollando. dale. Pero realmente, o sea, Ferrari está para lograr lo que no logró el año pasado, que es título de pilotos y de constructores. Bien. Ujú. Lo que vamos a hacer es Sí. dejarte que vos nos cuentes, que lo tenés más armado de lo que nosotros te podemos preguntar y cualquier cosa te vamos interrumpiendo para hacerte preguntas. Sí, más o menos como para tener una idea, las 24 horas de Le Mans se desarrollaron prácticamente con un dominio del equipo Ferrari, Mm, Ujú. no durante las primeras horas, pero ya después acentuadísimo totalmente. Algunos destellos que aparecían de Toyota, de Porsche, también en algún momento Peugeot se inmiscuyó, pero que no terminaron de redondear nuevamente una buena actuación. Peugeot realmente fue quizás de todas las marcas la que más decepcionó porque en Spa habían andado muy bien, de hecho pelearon el podio en un momento, pero que lamentablemente en Le Mans, por el BOP y alguna que otra circunstancia, no lograron ratificar. Se esperaba mucho más de Alpine, por ejemplo, que venía muy bien de dos podios consecutivos. Se esperaba más del ujú, equipo del Rombo y lamentablemente también quedó a deber. BMW lo mismo. BMW que también venía de podios en Imola y Spa. También se esperaba más. Y los autos lamentablemente ya sobre el final perecieron. Terminaron prácticamente en boxes. Terminaron la carrera pero con muchas vueltas menos. bien, Fue una carrera donde directamente la lluvia que quizás se esperaba para la carrera llegó antes, de hecho fue nada lo que llovió en Le Mans, porque habitualmente para estas fechas allá sí. en Francia, con el calor que hace, suele haber lluvias, Ujú, a diferencia del año pasado que fue un aguacero terrible y total, acá fue, digamos, el condimento de la lluvia le hubiese agregado algo más. Yo ok. creo que le hubiese agregado una espectacularidad tremenda y que bueno, acá con directamente el piso seco y demás, confirmó un dominio de Ferrari que en este caso podría haber ganado cualquiera, pero creo que sin duda la estrella de la carrera fue Robert Kubica, el Ujú. piloto polaco, Sí. que hizo realmente sus turnos de manejo fueron excelentes y creo que un poco también compensa todo lo que peleó, sobre todo en el WEC, más allá de toda de toda su situación personal, de todo Mm. lo que le ocurrió Mm, con el accidente, porque a ver, quizás muchos, los que siguen las carreras, alguno quizás se acuerde, en el 2021, cuando gana Pechito López con Conway y Kobayashi en Le Mans, Ujú. en la última vuelta se le queda el auto, el LMP2, a Kubica y a Jifei Ye, el otro ganador de Le Mans, se les queda en la última vuelta, se les pana en lo que sería la salida a la chicana Dunlop, Ujú. digamos, se les queda el auto, se les muere. Y eso fue un golpe durísimo para ellos que por suerte con esta victoria general no solo saldaron, sino que además se agrandó todo porque ganar la general ya es muy ujú, importante. Y creo que además también Ferrari demostró con este auto privado, entre comillas privado, porque a mi juicio es cliente, ujú, Ujú. terminó de demostrar que no importa que si es el equipo oficial o el privado, el auto es potentísimo, el auto anda muy bien y obviamente toda esa experiencia que fueron acumulando se puso de manifiesto este año y claramente van por todo. wow, A esto también hay que decir que en el MP2 realmente son todos más que nada autos que hoy están corriendo, como dije, en Europa o en Asia. Con lo cual, si bien muchos pilotos, como por ejemplo Nicky Catsburg, también, bueno, Nico Barrone no compitió este año en esa categoría, pero el año pasado sí, y había ganado en la categoría Pro Am, digamos. Ujú. eh,
Digamos, fue una categoría un poco, diría yo, un poco caída en cuanto a autos, porque justamente con esto de tener dos categorías en el WEC, Sí. un Sí, poco a la LMP2 se la corrió como sí. para que quede tipo una escalera. Ah, ok. Y la LMP2 realmente mostró pilotos que hace rato que deberían estar en Hypercar y por distintos motivos no están. Ujú, Dije Nicky Catsburg, como también puedo decir Tom Dillman, el francés, piloto Sí, también de Fórmula E. sí, sí. También Matías Bech, piloto suizo, que supo probar el Toyota antes de que llegara Pechito López en la era LMP1. ujú, Y varios nombres que han destacado y que sin duda también hay equipos que están para echarle el ojo. Caso, por ejemplo, el Inter Europol Competition, equipo de Polonia también, que realmente ya ganó en su momento Le Mans en 2023 en el MP2 y que este año lo vuelve a hacer y realmente de gran manera. Seguido por el BDS Racing, equipo TDS en realidad, con un piloto Toyota que fue compañero de Pechito López, el franco-canadiense Esteban Mazón, piloto actual junior de Toyota y que ujú, no sería de extrañar que en los años que sigan lo veamos encima de alguno de los Hypercars. ujú, Y ya después el tercero terminó siendo el número, ahí me voy a fijar, ujú, pues ya medio que me perdí, este, terminó siendo creo el número 9 del Iron Lynx, me parece, si mal no recuerdo, pero terminaron mostrando ellos todos muy buen rendimiento en la LMP2. ujú, Ahora veremos qué pasa con los dos, con algunos cambios que van a darse para 2028, Ujú, precisamente en 2028, con proveedores de chasis y de motores. ujú, Y en la categoría GT3, que reemplazó a la categoría GTE, donde ya ujú. no tenemos equipos oficiales, sino equipos clientes, sí, realmente los que terminaron por, creo yo, destacar fueron el Porsche número 92, que lo tuvo a Richard Litz, piloto oficial de la marca de Stuttgart, que realmente hizo una muy buena actuación junto al italiano Ricardo Pera, piloto plata que ya viene corriendo hace tiempo en el WEC, ujú, realmente hizo una carrera bárbara. Y después otro de los pilotos también que destacó, bueno, dentro de esta categoría, Pechito López, Ujú. ujú, que terminó si bien en el quinto lugar, fue el piloto más rápido de su dotación y además fue el que prácticamente salvó el quinto puesto del equipo, para Claro. ser más preciso. Pero ¿por qué digo esto? Porque Lexus venía para realmente hacer podio. Venían andando muy rápido en las prácticas, en clasificación, y realmente estaban para dar el gran golpe. No lo dieron por distintas circunstancias, pero realmente la actuación, sobre todo del Lexus 87, que es del piloto argentino, realmente fue muy buena, muy buena. Y esto muestra también un poco, eh, bueno, Pechito, piloto oficial Toyota. Yo creo que, a ver, si lograba el podio López, era como salvaguardar un poco el honor de Toyota, que realmente no venía de la mejor manera. Ahora yendo un poco a, como decía, el tema del podio, bueno, en el MP2, como dije, el Inter Europol de Nick Yelowli, ex piloto de BMW y también creo que estuvo en la Fórmula E ahí como reserva. Jakub Mieczowski, piloto polaco, y Tom Dillman, como dije, los ganadores. El BDS 48 de Esteban Mazón, Frank Pereira, piloto de Lamborghini, y Oliver Gray terminó segundo. Y el tercero, el AO Racing, el auto del Spike, el dragoncito ujú, que le tengo un cariño muy particular, de PJ Hyatt, Dane Cameron, piloto de Estados ujú, Unidos de sí, Porsche, Sí, y Louis Deletraz, piloto sí, ex sí, reserva de Fórmula 1 que no sí, tuvo, que no fue reserva, que tal no fue. reserva, pero bueno, es una Pobre. discusión para otro momento. Sí. está, Y terminó así Sí. el podio del LMP2. Y ya después, como dije en GT3, ganó el Porsche de Harvick, Pera y Richard Litz, seguido por la Ferrari 296 de François Heriot, Simon Mann y Alessio Rovera. Alessio Rovera, piloto de Ferrari, mm, para tenerlo en cuenta también, piloto muy interesante. Y tercero, el Corvette número 81 de Charlie Eastwood, ujú, piloto irlandés. Tom Van Rompuy, un belga, el empresario, y Rui Andrade, el angoleño, que si mal no recuerdo también estuvo dando vueltas, no sé si por Fórmula E, haciendo alguna prueba
hace Ah, algunos años. vos es que me suena, pero debe haber sido alguna exhibición o algo por el Por eso, estilo, creo que alguna porque Sí, exhibición hizo o alguna sí, prueba hizo. Porque sí, sí, muchos de estos pilotos suelen ser la mayoría, ¿no? O titulares o probadores en Fórmula E. sí, claro. sí, Así que un poco para asociar también, bueno, Fórmula Uno ni hablar con Giovinazzi y algunos otros nombres que son importantes. Mm, No dije lo de Nico Barrone y ahora mm, cuento por qué. Nico Barrone terminó decimocuarto en la carrera sí, junto a sus compañeros, el chileno Nico Pino, ujú, piloto, atención en Fórmula E, sí, tengámoslo sí. atento porque es piloto de Stellantis. No creo para esta temporada, pero porque bueno, hay que ver qué circunstancias se dan, porque hasta probó rally, sí, curioso por él, pero probó sí, rally sí, para tenerlo en cuenta. Y después Neil Jani, piloto suizo, que estuvo en Fórmula E, campeón sí, del mundo, ganador de Le Mans y demás. ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué lo remarco a Nico? Eh, digamos, están en un auto cliente como es el Porsche del equipo Proton, el 963, Mm, pero no tienen las mismas actualizaciones que el equipo oficial. Acá sí claro, que es un verdadero equipo cliente, eh, entre comillas privado también, y que se las tuvo que rebuscar con lo que tenían, a claro. diferencia del equipo Penske que tuvo ahí también algunos problemas de desclasificación, o sí. sea, la palabra Viene, desclasificación y viene bárbaro, Penske. es un dúo, es una pareja despareja, digamos, Sí, porque ya la tuvo en Indy, ahora la tuvo en Le Mans durante la clasificación. Sí, Entonces, digamos, no tuvo los mismos recursos, pero se las rebuscó como para terminar dentro de los 15. Realmente una actuación muy buena. Vale destacar también mucho el trabajo de Aston Martin, ujú, que con el B12 y es el único auto no híbrido, realmente hicieron un gran trabajo terminando la carrera no quizás en las mejores posiciones, pero a ver, clasificaron al top 15, o sea, es decir, a la Hyperpole en clasificación, sí, sí, por esta desclasificación del Porsche número 6. sí, sí. Em, Terminaron dentro del top 15 en en la general, que realmente un es muy montón. bueno para lo que se esperaba, y creo que si Aston Martin se lo propone y Papá Stroll pone la que hay que poner como Mm, corresponde, puede llegar me refiero en cuanto a lo que es desarrollo, no Sí, en cuanto a lo sí, de sí. otra cosa, este, puede llegar a dar, eh, digamos, puede sorprender a más de uno. mm, Bien. Y creo que Aston Martin puede estar en ese camino. O Vos sea, es que, es más, ay, perdón, sí. sí. No, no, quería aclararles, sí, porque quería aclarar en general, porque esto está bueno. No hay motor V12 británico desde la década de los 80. O ujú, Bien. sea, no gana un B12 construido en Inglaterra sí. desde el año 88. Jaguar. ¿Con Jaguar ha Sí, sido? Jaguar. el Jaguar XJR9 Sí, que ganan en Le Mans, o sea, Le Mans dentro del campeonato mundial. sí, La última victoria de un motor británico en esos años. Digamos, Aston Martin tranquilamente lo puede lograr. Creo que si siguen trabajando y progresando de esta manera, creo que lo pueden lograr. Y realmente, digamos, de las marcas, quizás la que más me sorprendió. mm. Bien. No, Sí. yo no tengo una idea loca, loca, que yo veo en el futuro de Aston Martin, por ahí me puedo equivocar, pero a Fernando Ujú. Alonso en el WEC. Sí, 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 sí. Yo lo Sí, veo ahí. Bien, coincidimos, coincidimos. coincidimos, coincidimos porque Fernando, eh, yo que lo seguí mucho con la etapa del WEC, sobre todo en Toyota, Fernando lo que tiene es un piloto, eh, creo yo, de los más completos que hay hoy en Sí, día, de acuerdo. de los más completos. Sí, Tranquilamente podría emular a Jackie X, tranquilamente. Mm. Tuvo mala suerte, la verdad, porque hay que decirlo, tuvo mala suerte. ¿Por qué iba a emular a Jackie X? También me pueden decir, Jackie X no fue campeón del mundo en Fórmula Uno, pero fue Por subcampeón esto. y ya fue nada, o sea, no le faltó nada. Y creo que con la expertise que tiene Alonso sí, en este tipo ya de autos, sobre todo el conocimiento de Toyota, le puede permitir tener un auto no solamente mucho más competitivo, sino que se puede adaptar muy rápido con los compañeros que esté. Sobre Sí, todo teniendo a un compatriota suyo como Alex Riveras, que es un gran piloto en GT y en prototipos ha mostrado buenas actuaciones. Lo mismo Marco Sorensen.
también ex piloto de Lotus en Fórmula Uno en reserva. Fue Ujú. aquel, quizás se acuerden, el que discutió por Carmen Jordá, la española. Ajá. No me No, acuerdo, pero Bueno, lo explico rápido. perfecto. 2015, cuando Carmen Jordá entra en Lotus, en Sí, Fórmula Uno, sí. se armó todo un revuelo donde hubo varios comentarios que no fueron lindos. Entre ellos, uno de los que opinó fue Marco Sorensen, piloto Ujú. danés, que lamentablemente se tuvo que ir, no por estos comentarios, sino porque Lotus lo desechó. Sí, Este, y digamos, dijo un montón de cosas que, bueno, después terminaron siendo verdad porque los resultados de Jordan no fueron buenos. mm, sí. Terminó recalando en Aston Martin como parte del equipo oficial, sale campeón del mundo con Nicky Tim, piloto también danés, que Mm. ahora está dando vueltas en Nürburgring en las 24 horas. Mm. Y bueno, terminó hoy siendo parte del equipo de Aston Martin en lo que es Hypercar y realmente uno de los pilotos que también hay que seguir. Ujú. Em, Realmente, sin dudas que Aston Martin, si se lo propone, puede darle un susto a más de uno. wow. Yo estaba pensando en la redención de Kubica, ¿no? Con Sí, todas sus situaciones personales y su carrera deportiva, cómo se pudo rearmar y cómo pudo conseguir. Ojalá que lo pueda conseguir muchas veces más, pero yo creo que llegado el caso, porque no es solamente el piloto, sino todo lo que está alrededor. En el caso de que no lo pueda volver a repetir, es como que ya está. En algún momento pudo lograr, por lo que vino luchando varios años, ¿no? Que fue sí. reencauzar su carrera deportiva. A Kubica yo lo emparento mucho con Pechito López. Casualmente los dos fueron compañeros en el programa de Renault de Fórmula Sí. Uno de jóvenes Sí, pilotos. sí. Pero ¿por qué lo emparento mucho? Los dos tuvieron que reencauzar su carrera por distintos motivos, Mm, claramente, pero los dos compartieron digamos, pelearon por ver quién ocupaba el asiento en Citroën en el Mundial de Turismo. Ujú. Tuvieron la posibilidad de probar autos de Fórmula Uno. mm, De Mm. hecho, coincidieron en una prueba en Barcelona en 2005. Uno como parte del programa de pruebas, el otro como campeón de la World Series en su momento. Y además, este es un dato lindo, una de las ofertas que en su momento tuvo Pechito para continuar en Hypercar post que Toyota lo bajara al programa GT3, una de esas fue el Ferrari privado actual, que Mm. no lo tomó Pecho hasta donde él dijo, porque el contrato era corto, o Mm. sea, no era de sí, lo que él pretendía, y además en este auto había que poner presupuesto. Claro. Digamos, Pechito tuvo esa chance de continuar, pero digamos, si ustedes se fijan, el auto de Kubica tiene el sponsor de una petrolera que supo estar en Fórmula Uno en la época de Alfa Romeo. Ujú. Sí, Este, sí, ya sé. de Tres, Alfa cinco Romeo letras. de la reciente. 5 letras. Sí, 5 letras. 5 letras, una petrolera polaca que lo estaba ayudando a Kubica. Bueno, parte del presupuesto lo tenía que poner el piloto. Claro. sí. Y acá en este caso el que es piloto oficial es Gifei. Ajá. El año pasado era Schwartzman, que hoy Mira, está en IndyCar. Él creo sí. se desligó del programa de Ferrari Ujú, con la ida a Indy. Y en este caso quedaba solamente Kubica, que digamos piloto profesional, pero que en este caso pone el dinero. Y Sí. después, bueno, Phil Hanson creo que es la misma situación. Y en el caso de Gifei es el piloto oficial de Ferrari, con lo cual un poco eh, la situación de ambos pilotos para mí es muy, a ver, no sé si la palabra es similar, pero que ujú, tienen muchos puntos de contacto entre sí, Ujú. ellos, eh, de distintas maneras, cada uno lo vivió a su manera, pero que de alguna manera son caminos que se terminan entrecruzando, los Ujú. de Pechito y Kubica. De hecho, casualmente, uno ya había ganado Le Mans, el otro la ganó ahora. Claro. claro. Y eso también un poco tuvo que ver todo lo que pasó. También, bueno, la situación de correr casi con a ver, no quiero sonar malo, pero casi Ujú. que correr con una mano sola. Sí, Mm, Porque, digamos, si bien la otra la apoya y le funciona, sí, está limitada por sí, movimiento. sí, Y es un poco ya también, no solamente es desafiar una condición, sino también es desafiar a la vida. O sí, sí. sea, sí.
Y es para sacarse el sombrero, porque digo, no que, a ver, no quedó manco, no quedó Sí, manco, Mm, mm, pero quedó con una limitación que lo va a sí, acompañar, salvo que haya alguna ciencia de las tantas que hay mm, en la medicina que le permita recuperar su movilidad total. sí, Pero realmente es para aplaudir lo de Kubica porque aún así se animó a competirle a muchos pilotos que quizás en mejores condiciones físicas que él y aún así les claro, pudo ganar. Y sí, esto no significa que no pueda, por ejemplo, Alex Zanardi, por ejemplo, bien, que mm, bueno, también ya está, creo, sí, retirado, me parece, pero digo, mm, si alguien se anima, si alguien tranquilamente se puede animar a competirle, puede ser él, puede ser Robert Wickens también, ex claro. piloto de Indy. Sí, yo Eh, creo que a lo que la diferencia con Kubica es que no fue autoadaptado. no, Que tal Robert cual. Wickens sí, y Alexa Nardi en su momento cuando probó también tuvo que hacerlo con autos adaptados. Me parece que, por eso que te decía un poquito lo de redención y un poco esto de reencauzar sin llegar a, bueno, me tengo que correr o me tienen que hacer una adaptación especial. Me parece que ahí No también... llegó a ese límite. no, Exacto, exacto, me Mm. parece, y es esto que vos decías, ¿no? El desafío para él mismo, sí, ¿no? Mm. Porque, no, a ver, esto yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Leí por ahí que él tuvo un turno en total de 10 horas arriba del Sí, de auto. hecho estuvo a nada de la cuestión del límite, que de hecho, esto está bueno aclararlo, ningún piloto puede durar más de 12 horas manejando. claro, Mira, No puede pasar eso. Y si pasa, se penaliza. claro, mira, Creo que puede haber hasta, creo, en algún caso sí, extremo, puede haber hasta desclasificación. claro, mira. Sí, Por, sí, digamos, hasta no hace muchos años se permitía ese límite, pero ya era algo inhumano. sí, Y en el claro. caso de Kubica, también hay que tomar esto, porque esto también está bueno explicarlo. No todos los pilotos de una tripulación son igual de rápidos. Claro. Por ejemplo, el más complicado durante la carrera fue Phil Hanson, casualmente, ujú, que de hecho en un momento tiene una ida afuera y eso un poco al auto lo perjudicó en rendimiento. sí, Obviamente después el auto se terminó limpiando, tanto los mecánicos como durante la competencia, pero digamos, fue de los tres pilotos, Hanson el más flojo, Mira, mientras que tanto Kubica como Gfeye se mostraron rapidísimos. sí, mira, Generalmente suele pasar que, digamos, los terceros pilotos no suelen ser los mejores, pero hay veces que digamos, hay pilotos que los suelen usar para ciertas estrategias. claro, claro. Por ejemplo, a mí me sorprendió por experiencia y por, digamos, por lo que ya ha corrido en Le Mans, que Pechito López, por ejemplo, no corriera durante la madrugada, porque mm, en lo que era el Hypercar, Sí, el turno de la madrugada era de era de Pecho, él. claro, Sí, era de él. Y en cuanto a lo que era diferencia en tiempos, era de los más rápidos y es uno de los que mejor anda en esa condición. mira. Y no hay muchos pilotos que anden en esa condición. Mm, Son pocos. claro, mira. Sobre todo en un momento sí, Sí, que es salir de la noche y entrar en la madrugada, en ese sí, amanecer. No necesariamente el sol, claro, sino esa luz que se da en el cielo, que es, sí, obviamente es el sol, pero mezclado con las nubes. sí, sí. sí, Un momento que no es para cualquier piloto y quienes se animan son de los más considerados. sí, Mira, no, yo sacaba la cuenta, ¿no? Porque si son 24 horas, Robert hizo 10, quiere decir que equitativamente hicieron 7 y 7 los otros compañeros, más o menos. Sí, Entonces, sí, y les ganó por 3 horas, hasta estuvo 3 horas más manejando que el resto. sí, 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 sí. De hecho, muchas veces suele pasar que los equipos deciden cuando los pilotos andan muy bien. Hay veces Sí, durante las comunicaciones en carrera, sí, los equipos suelen decidir si al piloto lo mantienen un tiempo más corriendo o lo bajan. ujú, Con Pechito el año pasado lo mantuvieron arriba porque veían cómo venía de sí, rápido. De hecho, yo creo que de no haber sido más allá del trompo y los pinchazos, si al auto número 50 el año pasado lo hubiesen penalizado por algunas cosas que hizo que casi que las dieron por válidas, sí. eh, creo que tranquilamente el auto número 7 hubiese ganado. claro, Mira, No por, digamos, no por, porque Pechito venía muy rápido. De claro, hecho, en las últimas vueltas, siendo que el Ferrari casi que no tenía ya más energía, Pechito estaba apretando como pocos
más allá que el equipo le dijo, para traer el auto a casa. Claro. O sea, eso también es eh, para destacar muchas veces, y eso es otro de los motivos por los cuales muchos pilotos suelen correr más tiempo que otros, que el resto. Ah, No suele ocurrir muchas veces, o sea, suele ocurrir muchas veces, Mm, pero que haya un tiempo equitativo de claro, 8 horas cada uno, no. tiene que darse por algo Ah, ok. claro. Bien, muy especial, sobre todo en los autos de punta. claro. Eh, pero generalmente el piloto que viene muy rápido, que viene bien y que está cómodo y que sabe que no tiene ningún problema, a ese lo dejan hasta que casi se canse. Pero ya digamos, Tiempo. superar el límite de 12 horas no está permitido. Claro. Ok, ok. Edgardo, A mí no me queda ninguna otra pregunta más. Yo te un digo, plato riquísimo de... muchísimo, muy instructivo, muchas Sí. cosas que uno no conoce de la Mm, serie, porque uno habla de las 24 horas de Le Mans, bien, pero ¿qué hay detrás de toda sí, esta gran carrera y por lo que es una de las, una de las partes de la triple corona famosa? sí, Y es la carrera por antonomasia de resistencia, sí, porque se va a correr en Sí. Nürburgring, si bien es un circuito histórico, el Spa, otro circuito histórico, pero Le Mans es Le Mans sí. y ese fin Tiene de ese semana aura. todo el mundo A está ver, en Le Mans ahí. para que más o menos la gente tenga una idea, Mm, hay circuitos en el mundo, por ejemplo, Silverstone, Spa con no las 24, Mm, sino las 6 horas, mm, Monza, más allá que ahora está Imola, que si bien no son de 24 horas, son más de 6 horas, mm, también tienen un aura especial. Por ejemplo, una de las cosas que se viene manejando o proyectando para 2027 o 2028 más o mm. menos, una de las cosas que se comentó era la chance de traer el WEC a la Argentina Ajá, para revivir lo que en su momento fueron, vos, Eduardo, Edgardo, quizás mejor lo sepas, los 1000 kilómetros de Buenos Aires. sí, sí, Que de hecho sí. les había comentado la situación de la última carrera que había ganado Ferrari en el 72. Mm, Digamos, la idea es ver si puede volver esa carrera al calendario del Mundial. sí. Hoy, digamos, sonó más a rumor, pero a ver, a mí personalmente me encantaría, pero porque creo que antes que venga la Fórmula 1, por ejemplo, estaría bueno que vengan los prototipos, le den una chequeada al autódromo y después que venga la Fórmula 1 y haga lo que quiera. Y porque lo digo así, pero porque es así. Este, Martín, yo creo que la única posibilidad que vuelva el WEC a la Argentina es si lo combinan con Brasil. Brasil ya está. sí, Lo que pasa es que, sí. perdón, venir solamente a Brasil por ahí al WEC es caro. Mm, En cambio, si hacen Brasil y Argentina, abaratan costos como hacían con la Fórmula 1, dos carreras al precio de una. En algún momento lo que se comentó así, Mm, lo hemos hablado con colegas, alternar sedes. Que un claro, año sea Brasil, que el otro Argentina, al menos en el WEC, por ejemplo, mm, que también podría ser una alternativa. Pero creo que hoy sería no difícil, o sea, se puede, pero claramente se necesita hoy una inversión claro. que si bien no es lo mismo que Fórmula 1 porque es digamos, Sí, todo multiplicado por 10 o por 100 o lo que quieran, sí, sí, el WEC lo que tiene también es la posibilidad de ver muchos pilotos que corrieron en Fórmula 1 y que quizás hoy ya no están en sus sí. mejores momentos, pero no dejan de ser pilotos De la importantes. máxima. Sí, O pilotos que, por ejemplo, no llegaron a Fórmula 1, pero que a título personal tienen mejor pedigrí y prestigio que muchos que están actualmente en Fórmula 1. Es más, les quiero dejar a ver qué opinan al respecto de esta frase. Siempre se dijo que la Fórmula 1 tuvo o tiene los 20 mejores pilotos del mundo. Para mí no es así. Es más, yo me animo a decir algo y lo he yo puesto en las sí. redes sociales, se me han leído. Yo tengo la plena certeza que el Mundial de Resistencia hoy mm, tiene un nivel igual o superior a mm, la Fórmula 1 en pilotos. Sí. Y esto no estoy demeritando ni a sí, No, Alonso, ni a Hamilton, ni a no, Verstappen, mm, sino en, digamos, pilotos como Gasly, por ejemplo, que andan muy bien en un Fórmula 1, yo creo que en prototipos eleva tranquilamente su palmarés y su prestigio. sí. Franco,
anduvo, de hecho corrió en Le Mans, Ujú, no le fue bien, pero digamos, tuvo una victoria en European Le Mans Series que fue importante junto a Nick de Vries, por ejemplo. ujú, Pero claro, Franco, no sé si volvería a correr Le Mans. Yo creo que sí, Claro. porque sé que, digamos, no tuvo malos recuerdos, más allá Mm. del accidente con el auto de las chicas, con Sofía Fleurs, Tatiana Calderoni, no me acuerdo si era Jimmy Chadwick o alguna más, porque no me ujú, acuerdo ahora, ujú, Sí. pero tuvo el incidente casualmente con el prototipo de las chicas. Este, y por ejemplo, también, este es un dato lindo, está la posibilidad de ver más mujeres piloto en el WEC sí, que en la Fórmula Uno. Sí, Por totalmente. ejemplo, por ejemplo, las chicas del Iron Dames Ujú. ujú, son muy buenas pilotos, sí, sobre todo Michelle Gating, ujú, y yo la pongo también en ese lote a Marta García, la española, Sí, que de hecho estuvo probando en Fórmula E hace sí, poco. sí, Son para mí de las dos pilotos a seguir junto a la francesa LilouWadou, por ejemplo. ujú, Ese es un trío que se las trae. Y también, bueno, la meto a Sofía Flörsch, la alemana, sí, la que tuvo aquel impacto fuerte sí, En Macao. sí, Esa también en prototipos anduvo muy bien, de hecho tuvo un podio hace no mucho tiempo. Y son de las chicas a las cuales más hay que seguir, sobre todo en este mundo de la resistencia. Yo creo que si está la posibilidad, van a haber más mujeres corriendo en el WEC y teniendo casi un prestigio sí, igual o superior al de un piloto de Fórmula Uno, sí. y de eso no tengan duda. Sí, 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 pero absolutamente, ¿eh? Y lo que vos no te animas, sí, es que es así. Muchas veces nosotros lo decimos con Edgardo, incluso por ejemplo Scott Dixon en IndyCar, y ya ¿Eh? y nos vamos cerrando, el Otro que piloto corrió de en el WEC IndyCar, también. claro, pero IndyCar, por ejemplo, tenés circuito permanente, callejero y tenés óvalo. ¿Y cuando un Fórmula 1 corre en óvalo? Más allá de las cuestiones técnicas que ya sabemos que el auto no está para óvalo, todo lo que vos quieras, pero vamos a la carrera deportiva de cada piloto, en donde tampoco va a probar a otras categorías que le exijan aprender, adaptarse, trabajar de otra manera, con otro equipo. Me parece que ahí coincidimos, plenamente. De hecho, por ejemplo, si hablamos de purismo, Mm, el WEC hoy por hoy es la única categoría de carácter World Championship mundial, que es lo más purista que hay, que corre solamente en circuitos, no va a callejeros, no tiene a Daytona, que en su momento la tuvo allá por los 70-80 mm, como óvalo, por ejemplo. mm, Óvalo entre comillas porque es el sí, circuito mixto, sí, pero mm, toma gran parte del óvalo, ¿no? sí, 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 Es la única categoría hoy en el mundo totalmente purista. Va a circuitos nada más, claro, circuitos autódromos. sí, claro, Y, y digo, es una opción para tomarla en cuenta. Además, son pocas fechas, sí, son lugares muy codiciados y los pilotos que van ahí, si son de Fórmula Uno la tienen entre comillas más fácil. mm, Pero, por ejemplo, casos como el de Pechito, mm, más que por Pecho en particular, por de dónde venía. sí, claro, De un auto de turismo, saltar a un prototipo, sí, o digamos, digo Pechito, como puedo decir Natanael Bertón, por ejemplo, como puede ser también hoy, digamos, con la época del MP1 era más complicado, con los Hypercar hoy quizás es más sencillo. mm, ajá, De hecho, fíjense, por ejemplo, Esteban sí, Guerrieri, venía de competir en turismos, prueba el LMP1 en Paul Ricard en 2020, sí, le preguntan para correr Le Mans, Honda no lo deja. 3 años después, continuando con Honda, digamos, termina 2022, lo llaman para correr el Hypercar, o mm, sea, para desarrollarlo y después correrlo, y digamos, no hizo, digamos, más allá de algunos errores, no hizo malas actuaciones no, Esteban, sí, y digamos, venía de un auto de 360, 380 caballos, saltar a un auto de sí, casi 1000 caballos, claro, tracción trasera en el caso de Esteban, sí, tracción íntegra en el caso de Pecho, mm, y autos que tranquilamente están al nivel de un Fórmula 1 en sí, tecnología. O sí, sea, sí, a lo que voy es, hoy el Hypercar tiene una cercanía un poco más a los GT. El caso del LMP1 no. El claro, LMP1 era más un Fórmula 1 carrozado, con sí, tracción integral y un motor quizás diferente, mm, pero que en tecnología era igual. claro, Y digamos, pegarle el salto ahí no era para cualquiera. Y ahora quizás un poco más se permite. claro. ok. Bueno.
Yo estoy satisfecho. Sí, la verdad, Martín, súper agradecidos por el tiempo que nos dedicaste, por la paciencia con la que nos explicaste. Así que estamos esperando que sean creo que son 6 horas de Brasil, ¿verdad? Sí, las 6 horas de Sao Paulo en Interlagos, en Brasil, el 13 Sí. de julio, Ujú. que digamos, en algún momento voy a tener que ir porque tengo unas ganas bárbaras. Ya a ver, pensé en ir al Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 el año pasado, no, cuando vimos los costos y la gente que volaba digamos, cómo volaban ya los pasajes y todo, dije que Sí. no. Sí. Y ahora, bueno, en algún momento voy a tener, voy a darme ese lujo de poder ir y seguramente si es por eso, les aviso y Seguro, así ¿eh? yo Más el año que vale, viene. más vale. Este, nada, sí, y de paso les comento así rápido. Sí, em, Yo hablé en un momento de desclasificación de un Sí, sí, auto, es el sí, Ferrari número 50, sí. sí, que ese auto venía tercero y se mantiene tercero en el clasificador general del Mundial. Mm, sí, Esto lo aclaro porque quizás uno pensaba con el cuarto lugar sumaba puntos y digamos, el de abajo no sumaba casi nada. sí. No claro. es que no suman puntos, o sea, suman puntos, Sí. pero en la diferencia entre los Ferrari y la competencia es tan grande Mm, que aún descalificando el número 50, mm, que ya matemáticamente chances por el título las tiene difíciles, muy Mm, sí, difíciles, em, digamos, la diferencia con el cuarto, que es el Toyota número 8 creo, ujú, son nada más 2 o 3 puntos. O sea, aún descalificándolos, está en tercer lugar del campeonato. sí, Por eso les digo, estemos atentos ahora a San Pablo, sí, mm, por si hay cambios en el BOP, por si alguna marca empieza a aparecer que antes no aparecía. sí, claro. Y también, no tanto ahora en julio, sino más que nada por septiembre, que es ujú, Sí. las 6 horas de Kota, no, sí, Kota y después viene Fuji. Ahí empieza el famoso rum rum mm, de los pilotos que pueden llegar a continuar o a irse del WEC. claro. La Silly Así que, Season. y muchos de esos nombres, sí, y muchos de los nombres que están dentro de Fórmula E. Caso Norman Nato, caso Jeb, caso Ujú, Van Dorn, Samberg. Samber también. Ah, dato no menor. Con la ida de McLaren, los pilotos, creo, Sunbird creo que no continúa. Y ujú. en el caso de Jake Hughes, Taylor, creo que es el otro, el compañero. Taylor Barnard. Taylor Barnum. Ah, Taylor Barnum, no sé, no sé el caso de él. Pero sí, en el caso de Sunbird, tiene ganas de correr el hueco. Así que Ujú, estemos atentos a ver qué puede pasar. sí. No, no es Bueno, raro, no es raro. no, no es raro porque ya estuvo. A ver, sería una vuelta con otra casa. Sí, es más, les tiro un dato así rápido. Porque está bueno y tiene que ver con pilotos argentinos. Sunbird, en su momento, cuando fue campeón del MP2 en 2015, Mm, Toyota lo prueba en Bahrein primero sí, y después lo manda a unas pruebas privadas creo, en Aragón y en Paul Ricard. ujú, Uno de los pilotos con los que peleó fue Pechito López, ajá, que después fueron compañeros en DS. sí, Virgin, sí. sí, Pechito ganó el asiento sí, y por lo que cuenta algún pajarito, dicen que sí, se quedó recaliente, que digamos, parece que muchos de los toques que tuvieron en parte tuvieron que ver con esa posibilidad que le quitaron. sí. Pero algunos dicen eso. Yo personalmente no lo sostengo, porque son toques de carrera, Sí. pero uno nunca sabe. No, a ver, uno, como siempre dice, trata de ser lo más objetivo Sí, posible y no sabe lo que pasa por la mente del piloto. Y trata siempre de restarle esta cuestión en cualquier categoría, hablo Fórmula 1, WEC, Fórmula E, la que vos quieras, la maldad o si no querés utilizar la palabra maldad, el prejuicio del piloto de decir, ah, te voy a chocar porque vos me dejaste sin laburo o lo que fuera, porque hay una cuestión de seguridad ante todo, sí, ¿no? Que tiene que ver Sí. con yo estoy manejando algo a 250, 300 kilómetros por hora, no sé cómo va a salir ese choque. Mm, Entonces, no, puedo tal cual. estar recaliente, pero en el medio me puedo lesionar yo. sí, Entonces, Sí, me parece que mucho freno de las calenturas tienen que ver con una cuestión de seguridad, sobre todo en pilotos sí, profesionales. Hay otros por que les eso. salta la chaveta. No, y además también les comento.
los motores del WEC actuales de Alpine se van a preparar en Viry-Châtillon. O sea, Ujú. la sede va a seguir en funcionamiento para ese proyecto, para el proyecto Alpenglow del hidrógeno Sí. líquido. Sí. Y digamos, los motores se van a desarrollar ahí. O sea, es más, durante Le Mans se terminó la última unidad de Fórmula Uno. Ajá. Mira, Durante Le Mans, durante la cuestión en Le Mans, se terminó la última unidad de motriz de Fórmula Uno. Con mira. lo cual, no sé cuántas quedan, Sí. pero las que queden, Franco las va a tener que aprovechar mucho y Gasly lo mismo. Este, con lo cual, digamos, lo estuve ahí siguiendo un poco ahí con las declaraciones de Bruno Famen, Ujú. Ujú. el vicepresidente de Alpine, Sí. en la parte motorsport, digamos, comentaba esto. Así que, digamos, ya se acondicionó lo que es la sede de Viry-Châtillon para la parte WEC. Y creo que también para lo que es el proyecto de Nissan en Bien. Fórmula E. Sí. Porque, digamos, la, el equipo Nissan, si bien Sí. tiene licencia japonesa y demás, es parte del equipo DAMS, de lo que Sí. era el equipo DAMS de Sí. Fórmula E, Conozco. Sí. sí, y la planta, el tren motriz, para ser preciso, se hace en Brill-Châtillon. Mm. Así que, digamos, está bueno como dato para que Sí. también les Sobre todo porque en Fórmula E ya casi como que estamos a las puertas de la silly season, ya Sí. tuvimos un montonazo de cuestiones Sí. con Rowland, si firma, si se va con Porsche, si se queda con Nissan y demás, que surgieron en esta semana, así que está re bueno saberlo. Sí, seguramente después se escucha el reporte de Fórmula E, pero sobre todo con esto que comentaron de Rowland, tengo interés de saberlo con Porsche, porque está Nico Müller y está Berline y Da Costa, Sí. que Sí. son los pilotos oficiales de la marca, más allá que Müller corra en un equipo cliente de Porsche. Y también con Jaguar, porque en algún momento se mencionó, bueno, se tiró como rumor, aunque después lo descartaron, la chance de hacer un hypercar en un futuro Jaguar, Mm. Ujú. en el WEC. Y después creo que lo descartaron, no sé el motivo, creo que tiene que ver con el cambio de marca y la electrificación, Puede ser. pero en algún momento sonó como para volver. Interesante. Interesante. Bueno, Señor. Martín, no te robamos más tiempo. Muchísimas Nada, está bien. gracias. Realmente exquisito el plato. A la web con un montón de aderezos, porque no Sí, solamente por la web, ¿eh? no, 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 acá metimos todo A en el ver, medio. voy a decir como los tanos, les di los antipastos. Primer plato, segundo plato, Sí, un amargo digestivo barra Fernet y el postre, todo, Todo, todo completito. todo completo. Bueno, como entonces, corresponde. tal cual, obvio. Nosotros nos volvemos a reencontrar, no sería para el 13 de julio, pues ese fin de semana van a estar corriendo, sino para el fin de semana Sí, siguiente, creo que es para el 20, 20. Ujú. con el reporte de San Pablo, de Brasil. Y creo que a ver, ustedes me corregirán, pero el 12 y 13 también es el Clash de Berlín. Sí. Ojo Sí, con eso, señor. porque ya algunos estaban viendo, que de hecho lo mencionamos en un programa, lo Sí, mencionaron en un programa, sí, los pilotos que según cómo terminaran Le Mans, Sí, podían definir si estaban en San Pablo o en Berlín. sí. sí, tal Y cual. no les extrañe, al menos para mí, no les extrañe que muchos de esos nombres estén más en Berlín que en San Pablo. Y No sé por qué Buemi es el más. A ver, con Buemi tengo una cosa muy especial porque a mí me encanta, como piloto es uno de los mejores, pero por anécdotas que he escuchado es uno de los más particulares Sí. sí, en cuanto a su forma de, digamos, pincho una goma, ya se calienta como el mejor, y creo que sí cuando gana, Sí. es un personaje de los más sí, lindos que tiene el automovilismo, pero bueno, digamos, hay pilotos que seguramente tengan algún tema ahí con eso, así sí, que estaremos atentos con Yakarta ahora y San Pablo después, sí, y señor. Berlín. Sí, obvio. Y para el año que viene no vamos a tener estos clash. Se pusieron los pantalones largos, agarraron Sí. como corresponde el calendario y hicieron las cosas que tenían que hacer. Una consulta así tipo rápida, tocando un minuto a la Fórmula E. Sí. Em, de los pilotos que estaban el año pasado, bueno, Sacha ya no está más en Nissan, creo que No, No. se quedó con Toyota en Super sí. GT. ¿Quién sería el reserva ahí? ¿De En Nissan? Nissan. Sí, Otro ex sé de Fórmula 2, cámara, otro. claro, sí. eh,
Sí, sí. Así que bueno, ahí Preguntaba está. porque justamente puede darse muchas veces esto de los famosos reservas que aparezcan y Mm, no sería de extrañar que, por ejemplo, en el WEC, en el Fórmula E quizás aparezca más que en el WEC. claro. De hecho, en estas carreras de 6 horas, ahora lo que se está utilizando, por más que algunos se lo replantearon, usar dos pilotos por auto. Que de hecho Ah, pasó el año pasado con Peugeot, tal cual en Spa, que no estuvieron Bernier y Fandor, Mm, sí. que estaban Müller y Di Resta por un lado, Ajá. y Duval con Jensen por otro o algo así. ujú. Ujú. O Esto sea que se los hacían comento 12 porque 12 y 12. sí, sí, puede pasar que sean en San Pablo algunos autos de dos Ah, tres y- pilotos en vez de Sí. tres. Ah, Pero porque hace poco, es más, se quiso regular hace poco el tema de los tres pilotos obligatorio para que ajá, justamente no pasen estas cosas sí. de elegir categorías y creo que en parte este arreglo de los calendarios tenía que ver con esto, Ah, Está bueno eso. está bueno. Está bueno, para está que bueno. se Buen dato. mantenga el tema de los pilotos. Así que bienvenido sea que se pudieron poner de acuerdo. Sí. Aparte, Martín, si Kubica manejó 10 horas, le sobran 4 de las 6, así que no tiene problema, lo pueden poner solamente al polaco y Sí, sí, listo. sí. Ahí, Ahorran ahí igual el costos. tiempo. Ahí igual el tiempo de carrera tiene que ser menor a 4 horas justamente, creo. Ah, 4 o 3 horas. Porque ha pasado, pero bueno. no, eso No no. debería ser lo habitual. No, no, es lo que te iba a Hay que decir. confiar más en el resto. Pero bueno. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme Sí. y te volvemos a escuchar como chef de Carsa a la Carta acá en unas semanas. Gracias a ustedes. Un beso enorme a ambos. Saludos a Nicky también. Y bueno, todo lo mejor para Mar del Plata, que la extraño un montón y espero poder caer de visita en algún momento. Más que Sí, bienvenido, oh, por ¿sí? supuesto. Gracias.